SCP-811 y su apariencia parecen sacadas de una historia de terror. Sueña con un vestido de verano azul y lazos amarillos para su cabello, pero en cambio vive en un pantano y arroja excrementos a sus víctimas, e incluso el barro del pantano muere cuando lo toca. Hola, fanáticos de SCP. El objeto del que hablaremos hoy evoca auténtica compasión, aunque se pierde en medio del disgusto y el horror. Estamos hablando de SCP-811 o la mujer del pantano. Esta es una criatura humanoide de la clase Euclides que se asemeja a una mujer común. Su piel tiene un color verde moteado como la de algunas especies de ranas. Las extremidades del objeto son desproporcionadamente largas y delgadas, y su abdomen está ligeramente distendido. Mide 171 centímetros y pesa unos 47 kilogramos. Tiene el pelo negro y espeso, que está constantemente en un estado extremadamente grasoso. Las pruebas de laboratorio han demostrado que el champú común no puede hacer frente a este nivel de contaminación. Gracias a su colorido, la mujer del pantano puede disfrazarse con éxito en el barro. Además, la piel de la criatura tiene propiedades abrasivas, y su sudor tiene un efecto irritante cuando entra en contacto con otra criatura viviente. Pero el moco que se libera de las palmas y los pies de SCP-811 tiene un efecto particularmente ruinoso. La sustancia transparente y pegajosa no afecta a la mujer del pantano, pero rápidamente comienza a descomponer cualquier materia orgánica que toca, convirtiéndola en una sustancia viscosa negra. Los efectos de su moco digestivo se conocieron a través de experimentos y accidentes que involucraron el contacto con ella. Si lavas la enzima inmediatamente después de entrar en contacto con la piel, tiene el efecto de necrosis natural o gangrena. La criatura absorbe el moco liberado por la piel de la víctima y luego ingresa al sistema circulatorio de la mujer del pantano. A diferencia del torrente sanguíneo humano, los vasos de SCP-811 están llenos de un cóctel de materia en descomposición. Es muy tóxico y tiene un olor desagradable. Para facilitar la notación, los científicos de la fundación llamaron a este icor líquido. Esta palabra se usó en la antigua Grecia para referirse a la sangre de los dioses, pero inicialmente se usó para referirse al pus de heridas y úlceras. Resultó que en el icor, como en todas las células del cuerpo de la mujer del pantano, hay una gran cantidad de bacterias anaeróbicas. Tampoco tiene un sistema digestivo típico, aunque sí consume alimentos. Debido a la falta de glóbulos rojos en el licor, las bacterias antes mencionadas han asumido la función metabólica. Además, el objeto no tiene intestino y los productos de desecho no se expulsan de forma típica. La mujer del pantano se alimenta de animales y sus restos no digeridos se acumulan en un órgano hueco parecido a un estómago. Bajo la influencia de las bacterias, la comida se convierte en una sustancia similar al alquitrán y permanece allí hasta el momento adecuado. El objeto usa esta sustancia de su estómago como un arma. La mujer del pantano regurgita esta sustancia y la arroja a la víctima elegida. Apunta a la cara para cortar el suministro de aire de la víctima o a las heridas abiertas. En el último caso, el mecanismo de caza se parece al del dragón de Komodo. Su saliva contiene cantidad concentrada de microflora patógena. El lagarto solo necesita morder a su víctima para infectar su sangre. Entonces, el lagarto simplemente observa a su presa y espera a que la víctima muera a causa de una infección bacteriana. La mujer del pantano recibe al menos 5 kilogramos de animales para cazar. Recibe una nueva porción todos los días, pero se recomienda que los empleados no estén en la guarida del objeto si han pasado más de 16 horas desde su última alimentación. La criatura no muestra agresión directa hacia los humanos, pero aún puede cazarlos como cualquier otro juego. El personal de la fundación que esté infectado por el objeto a veces puede curarse. Para hacerlo, se debe iniciar una terapia antibiótica intensiva dentro de las primeras horas después del contacto con los excrementos de la criatura. Sin embargo, si han pasado más de 3 horas, la terapia es ineficaz. Para los empleados de clase D que no responden al tratamiento en las primeras 12 horas, se estipula un procedimiento especial. Pueden solicitar la terminación anticipada. El objeto se encuentra actualmente en la zona 12 para investigación biológica. Su cámara es un cilindro de vidrio con un diámetro de 10 a 20 metros que está lleno de una mezcla pantanosa de tierra y agua estancada. El cilindro debe llenarse a una profundidad de al menos 2,5 metros. La profundidad máxima permitida es de 50 centímetros. La altura de la cámara de contención debe ser de al menos 5 metros por encima del punto más alto del suelo. La guarida de SCP-811 se mantiene al 70% de humedad y a una temperatura promedio de 25 grados Celsius. Las plantas acuáticas del pantano en el que se encontró la criatura también se llevan a su cámara. Debido al efecto de descomposición que el limo del objeto tiene sobre la materia viva, la vegetación normal no sobrevive en las cercanías de la criatura, pero las plantas acuáticas de su pantano nativo se han adaptado al desarrollar la capacidad de regenerarse rápidamente. Las plantas son capaces de recuperarse indefinidamente siempre que no se produzcan daños en sus raíces. Debido a la naturaleza particular
particularmente agresiva de la microflora en la cámara de contención de SCP-811, se ha creado un sistema de ventilación cerrado. Como resultado de los procesos de descomposición, el metano se acumula en la guarida de la mujer del pantano. Se bombea a tanques y se utiliza como combustible. Debido a la presencia de este gas, está prohibido introducir llamas abiertas en la cámara del objeto. El suelo y el agua de la cámara se examinan a diario para determinar los niveles de microflora patógena, posibles cambios en la composición química y el nivel de pH. Los empleados de clase D limpian la habitación cada 14 días. Los desechos se envían para su análisis, se ponen en cuarentena y luego se destruyen según el protocolo estándar de riesgo biológico. Debido a las habilidades anómalas del objeto, están prohibidas las operaciones quirúrgicas para estudiar la estructura y las características de su cuerpo. Los procedimientos médicos solo pueden realizarse en la capacidad de las medidas para salvar vidas. Se ha compilado una lista de medicamentos que pueden usarse para estos fines. SCP-811 recibió radiografías y una resonancia magnética. Los escáneres mostraron que el sistema linfático de su cuerpo está unido a varios órganos y glándulas que están ausentes en los humanos. Controlan la composición y estado del licor. La mujer del pantano también tiene un órgano que probablemente está lleno de gas que es más liviano que el aire. A pesar de la presencia de pulmones y dientes en SCP-811, no son particularmente integrales al cuerpo del objeto. Los científicos han sugerido que el objeto podría haber sido previamente un ser humano. El personal ingresa a la cámara a través de un sistema de esclusa de aire. El acceso debe ser autorizado por un especialista en enriquecimiento animal, así como un investigador con autorización de seguridad de nivel 3 como mínimo. La revisión no debería llevar más de 48 horas. Para ingresar a la cámara de contención, debes usar un traje protector completamente cerrado con una máscara. Ninguno debe contener materiales orgánicos. Con el uso adecuado del equipo de protección, SCP-811 es prácticamente incapaz de dañar a un empleado. Los trabajadores que se quiten parte de su traje de riesgo biológico por cualquier motivo reciben una infracción disciplinaria. Pueden reasignarse a otro proyecto. En este caso, se da preferencia a aquellos objetos con los que los empleados con discapacidad puedan trabajar de forma eficaz. El personal con heridas abiertas o piel rota no puede trabajar con SCP-811. Para aquellos que padecen enfermedades respiratorias, se requiere la aprobación de un médico de nivel 4 o 5. Después de salir de la cámara, el personal de clase D ayuda a los investigadores a quitarse los trajes protectores. Se envían a cuarentena y luego para esterilización. El examen de las muestras tomadas de la cámara de contención de SCP-811 se realiza estrictamente en condiciones estériles y de acuerdo con el protocolo para el manejo de objetos de riesgo biológico clase Euclides. Pasear por la guarida de la mujer del pantano está permitido, siempre y cuando sea dentro de grupos de al menos 2. Aunque la criatura generalmente se comporta pacíficamente y coopera voluntariamente con el personal, puede ser peligrosa. Puede tender una emboscada a los humanos si tiene hambre o se siente amenazada por ellos. El objeto es capaz del habla humana, pero solo al nivel de un niño salvaje abandonado en la primera infancia. Se comunica con los científicos y, a menudo, solicita cosas para ella. Se aprobó su solicitud de excluir a los cocodrilos de la lista de animales de presa suministrados, pero sus solicitudes de ganado y peces de su pantano natal han sido denegadas. El objeto también solicitó ser tratado con el nombre AE. A pedido, SCP-811 recibió un cepillo para el cabello hecho de materiales sintéticos, y 4 empleados de clase D fueron asignados a la mujer del pantano para ayudarla a lavarse el cabello. El procedimiento se realiza cada 2 días utilizando un champú especial reforzado que controla la excesiva untuosidad. Durante una de las entrevistas, SCP-811 contó la historia de su aparición, aunque las palabras podrían haber sido malinterpretadas debido a su redacción primitiva. El Dr. Trebuchet y el asistente de laboratorio Junior Watchell llevaron a cabo la conversación con la mujer del pantano. Los investigadores le llevaron a la criatura una golosina, una rana viva. Los científicos estaban interesados en los primeros recuerdos de SCP-811. Al principio asumió que estaban hablando de su vida en el pantano, antes de ser colocada en la contención de la fundación, pero luego les dijo que era muy pequeña, indicando su altura con la mano, aproximadamente a 1 metro del piso. SCP-811 recordó a cierto hombre alto y corpulento, notando que ella era como él, mientras la criatura apuntaba a su piel. En respuesta a la aclaración del personal, la mujer del pantano dijo que tenía piel humana a una edad temprana. Luego le pusieron una inyección con la que experimentó un dolor severo. SCP-811 hizo un gesto como si un líquido fluyera de su boca, repitiendo la palabra rojo. Según la mujer del pantano, tenía mucha hambre y miedo, y luego se comió al hombre.
Después de eso, su piel se puso verde. Después de escuchar esos detalles, el investigador Junior Watchell vomitó directamente en su traje protector. La mujer del pantano se asustó considerando su reacción como una amenaza y luego se escondió en el pantano. Los investigadores abandonaron la guarida del objeto sin problemas. Después del incidente, el Dr. Trebuchet presentó un informe en el que solicitaba que se designaran empleados verdes para trabajar con otros humanoides, a fin de no interferir con su trabajo. Los científicos también realizaron varios experimentos sobre la interacción de SCP-811 con otros objetos. Se prohibió el contacto directo entre la mujer del pantano y el reptil difícil de destruir, debido al alto riesgo de muerte, pero se probó el efecto de su enzima digestiva en SCP-682. Para hacer esto, el moco se recogió durante un periodo de muchos meses y luego se roció sobre el reptil con mangueras. El reptil perdió 27% de su masa corporal bajo la influencia de la sustancia. Cuando el moco alcanzó el caparazón óseo interno de SCP-682, cesaron sus efectos en el cuerpo del objeto. La mujer del pantano también fue capturada por la cámara del deseo, también conocida como SCP-978. Durante el experimento miró directamente a la lente. La imagen resultante mostraba a una mujer con un vestido azul claro, trenzando cintas amarillas en su cabello. Bien, todo sugiere que SCP-811 alguna vez fue humano. La presencia de dientes y pulmones atrofiados, el deseo de mantener su cabello limpio, el sueño de usar un vestido y su historia durante la entrevista. En la primera infancia, la niña fue sometida a un experimento que la transformó en un objeto anómalo. Todavía no tengo idea de quién podría haber realizado un experimento de este tipo con un niño. Quizás podrías compartir lo que piensas sobre esto. Escríbelo abajo en los comentarios y asegúrate de darle me gusta al video.